Pues ya vamos a exponer el penúltimo tema, que es de sistema arterial. Entonces, en realidad no está como tan complicado, solo hay muchos como nombres, pero como los puntos más importantes ahorita se los decimos. Igual no es algo necesario aprendernos todas las ramas de las arterias, pero esto en general es todo lo que vamos a ver. Bueno, el sistema arterial principalmente se va a dividir en dos sistemas, que es el sistema de las carótidas, que van a provenir de la carótida interna, perdón, que esta proviene de la carótida común, y esta a su vez pues de la aorta, y el otro que es el sistema vertebrovascular. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se van bifurcando, y el vertebrovascular pues proviene de la arteria yugular. Entonces, esos son como a grandes rasgos los dos sistemas en los que se dividen las arterias. El sistema de la carótida interna se va a dividir en 7 segmentos, ahorita vamos a ver cada uno y sus límites. En general esto es importante porque a partir de cada segmento se van a dar ramas terminales, y esto es lo que va a darle relación a ciertas estructuras cerebrales. Pero la primera parte es que el origen de la carótida común, como ya se había comentado, es la carótida, de la carótida interna es la carótida común, que esta va a dar a su vez la carótida derecha e izquierda, y la carótida externa va a dar la rama posterior. La carótida interna se va a originar a nivel de C4 y el cartílago tiroideo, que es... Entonces estos van a ser los segmentos. El primer segmento que se describe de la carótida interna es la cervical, y su relación es con la vena yugular interna y los nervios 9 y 11. Entonces, y ahí ¿qué dirán ustedes que es lo importante para nosotros en psiquiatría? Hasta ahí. ¿EBC por trombos? EBC por trombos, sí. También, pues es como algo que puede suceder. Pero, ¿y de esos dos qué pedirían? Un Doppler carotídeo. Un Doppler carotídeo. Y otra, que yo creo que es la que más van a ver. Ahorita hay un paciente una paciente. El intento suicida. Pues. Entonces les acaban de decir que está el cartílago, que ahí es donde empieza la arteria. Entonces, si alguien se da un llegue, por ejemplo, ella se lo dio acá abajo, está abajo del cartílago, no se pudo haber dado en la carótida, ¿no? Eso es algo que ya, nada más por saber dónde se está bifurcando, tocan el cartílago, entonces no, si está por arriba, al lado, tendría que, y más, porque es difícil, pero no va a ser raro ni imposible que les llegue sin antes ir a un general, ¿no? Y más si es un paciente de aquí. Los pacientes de aquí vienen aquí, porque les fracturaron un dedo, ¿no? Ya no les toca mucho porque está el triage, pero ya no llegan, pero antes sí llegaban por eso. Este es un hospital general, psiquiátrico, un del Fray. Entonces, pues ahí está, o sea, y eso es algo que ya vieron una, lo vieron después, pero ahí está, ¿no? También Doppler, yo creo que también este ataque de sistemas transitorios, que pues, siempre es como como con nosotros la personalidad múltiple, si existe o no, hay como así los vasculares, todo el mundo dice, esa no existe, no, sí existe, no, sí, no. Entonces como, pero bueno, a veces eso sucede, tiene toda la sintomatología de un ictus, pero no tiene ningún tonto, ¿no? No hay nada que me haya definido, entonces es como, bueno, pues a lo mejor es un transitorio, y la otra pues sí, la disminución de las carótidas por aterosclerosis, esa es mucho más común. ¿Y esa qué sintomatología les va a dar? Cuando es paulatina, que así va a ser por aterosclerosis, ¿no? ¿Es la que recupera después? ¿Eh? ¿Es la que
tiende a haber síntomas y luego recupera mejor. Pues recuperan, pues si se las limpias, si les pones un stent. Ese es un deterioro. No, ese es el que recupera es el isquémico transitorio, el que te digo que sigue siendo como un debate si existe o no, porque la teoría es que las carótidas de repente se cierran por algún motivo y duran cerradas minutos o horas, ¿no? El paciente tiene como síntomas de un ictus así agudo, llegan, hacen todos los estudios, resonancia contrastada, números, todo lo que te quieras y se te ocurra, y el paciente no tiene nada. La otra es justo que empieza a haber disminución del diámetro carotidio o la aterosclerosis, ¿no? Esa es la más común. Y empiezan a tener datos parecidos a depresión y de deterioro cognitivo, progresivo, demencia, ¿no? Pero fíjense qué importante sería que si el paciente probablemente no tenga otro dato. Bueno, también ahí cualquiera me podría decir, bueno, pues si ya tiene así las carótidas, ¿cómo va a tener arriba, no? O sea, probablemente ya tiene microangiopatía arriba, por pequeños émbolos. Pero si eso, regularmente eso es como subagudo, ¿no? De repente llega un momento en el que ya deja de pasar la suficiente sangre como para que esté adecuada la función, entonces es como una caída rápida. Pero esos pacientes, si los agarran en cierto momento y les ponen un stent, sí recuperan, ¿vale? Y a veces lo más curioso es que siempre va a tener como un lado más afectado, ¿no? Entonces, aparte del deterioro cognitivo, también podrían tener alteraciones motoras leves, disminución de la fuerza, torpeza, ¿no? Probablemente. Entonces, bueno, ya desde aquí ya empieza. Pero lo que yo estaba pensando es un intento suicida, ¿no? O sea, simplemente saber esto del cartílago es importante para que ustedes estén más tranquilos, ¿no? Ya, si está por arriba, ya tiene un riesgo de haberse dado una carótida. Si está por abajo, no. Bueno, la segunda porción, el segundo segmento de la carótida interna va a ser el segmento petroso, se llama así porque pues cada carótida va a entrar a través de los conductos carótidos por la porción petrosa del hueso temporal. Ahí se va a rodear el plexo simpático carotidio y ahí forma el tercer segmento. El tercer segmento en realidad es como muy chiquito, pero es muy importante porque este tiene mucha relación con los nervios oculares, que es el 3, el 4, el 6, y la rama B2 y B5. Este pasa igual lateral a la hipófisis y aquí va a formar el canal carotidio. Entonces también es importante por la irrigación de las estructuras que están como laterales al segmento. El cuarto segmento es el cavernoso, este va a estar entre la dura madre y la aracnoides, y entre este y el anterior van a emerger las ramas hipofisiarias y las ramas durales. Este segmento es muy chiquito y se continúa con el clinoideo que está entre el seno cavernoso y la hipófisis clinoidea anterior. Y el sexto segmento es el oftálmico. El oftálmico en realidad pues no es como que de gran importancia para la irrigación cerebral, pero sí es muy importante porque este va a originar la arteria oftálmica, que va a ser pues la principal irrigación del globo ocular. Y el último segmento va a ser el segmento comunicante, que va a originar la arteria comunicante posterior, y esta es importante porque forma parte del polígono de Willis, que ahorita lo vamos a ver al final, y este va a conectar pues los dos sistemas, que es la carótida interna y el vertebromaxilar, y se va a terminar en la bifurcación de la carótida interna en las ramas terminales. En general, estas dos estructuras van a dar, estas dos ramas van a dar ramas terminales y van a dar ramas corticales. Entonces, las ramas terminales de la carótida interna, que es como muy importante, es la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media. Son importantes porque clínicamente se conocen como circulación anterior del encéfalo. Ahorita vamos a ver que de la retrobasilar se van a salir las ramas terminales y esta va a ser la circulación posterior. Pero en general de la carótida interna esto es importante porque estas dos van a dar la circulación anterior y se van a comunicar por la arteria comunicante anterior. Entonces, de estas dos, la cerebral anterior va a ascender interhemisférica y van a dar estas ramas que de anterior a posterior van a ser la orbitofrontal, la frontopolar, el calloso marginal, la pericallosa, la paracentral y la precuneal. En general dan muchas más ramas, pero estas son como las más
pues, un poquito más grandes. Y es importante porque estas van a dar la irrigación de la cara basal, medial del frontal y cara medial del parietal. Entonces también ahorita vamos a ver como en la clínica qué es lo que podemos encontrar. Pues ahí está una ya, para entrar al orbito frontal, pues que les va a dar. ¿No? Y también yo creo que de las que te tenían que tenían la pericallosa, ¿no? Porque esa ahorita no vas a decir, no, va sobre todo el prepucalloso y el cíngulo, ¿no? No, bueno. Y la cerebral media, pues se va a dirigir por la cisura de Silvio hacia la ínsula y va a dar las ramas corticales, que es la frontobasal, la prefrontal, la prefrontal, la central y la parietal, que esta a su vez se va a dividir en anterior y posterior, y las tres temporales, que es la anterior, media y la posterior, y la arteria angular. Ahora, de la cerebral media es importante que esta irriga la parte de la cara lateral del frontal, del parietal y del temporal. Entonces, igual otra vez por la clínica, ahorita Moni nos va a platicar como esa parte. Entonces, de la carótida interna de esa mitad es como que todas las ramas que da, y la otra parte es la arteria, bueno, el sistema vertebrovascular, que se va a originar a nivel de C1, y esta es importante porque va a entrar a través del agujero magno en la cavidad craneal, y ya dentro del cráneo se va a fusionar con se van a fusionar las dos para generar la arteria basilar a la altura del puente. Esta va a ascender por el clivus, y eso es lo que se conoce como circulación posterior del cerebro en la clínica. En su recorrido pues van a emerger también varias ramas, y de las más importantes es la arteria cerebelosa. Ahí podemos ver que va a dar una arteria superior y dos arterias inferiores, y se van a pues denominar de acuerdo a la estructura o al recorrido que hacen, que es la anterior inferior y la posterior inferior, que es la de ella. Otra vez sus ramas terminales es la arteria basilar. Van a ser dos arterias cerebrales posteriores, que estas se van a anastomosar con la comunicante posterior, y van a dar las ramas corticales, que de anterior a posterior van a generar la rama arterial temporal anterior, la temporal posterior, la calcarina y la parieto occipital. Que esto es importante porque van a irrigar la cara medial y basal del occipital y del temporal. Entonces, pues ya como para finalizar, la anastomosis de ambos sistemas, de la carótida interna y del vértebro basilar, va a originar el polígono de Willis. Va a ser una estructura que son las ramas que van a estar en forma de pentágono y van a estar situados en la cara ventral. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo es, como que lo podemos ver anatómicamente, y es la cara ventral del encéfalo, la base del cráneo, y va a permitir vías alternas de circulación en caso de daño en el encéfalo, y también permite pues que todas las partes del cerebro estén irrigadas de manera uniforme. Okay, entonces, en general esta es pues el polígono de Willis. Aquí podemos ver que está formada por la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la cerebral posterior, y de la parte de abajo viene la basilar, y esa genera la comunicante posterior, y en general son pues como las anastomosis de la que forma el pentágono. Ahí ya podemos ver como las ramas, obviamente pues no pasa ver, pero es importante en la clínica. Y pues ya creo que eso es todo. Pues yo creo que igual nada más importante como aprendernos como las ramas y de dónde origina cada una, qué sistema da qué y qué irriga cada parte de qué se, o sea, cosa. ¿Y ya? Entonces digo, ahí creo que lo que sí pasa, por ejemplo, en la basilar, y que ahí las tienen, bueno, se me olvidó que no sé, las continas, sí, porque es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Ahí perdón, pero mira, aquí las tienes, ¿no? Arterias continuas, esta sería nuestra basilar, pero también aquí tienes estas, ¿qué son estas? Pues acá, cerebelosa anterior, cerebelosa inferior y cerebelosa media, ¿no? Pero acuérdense que también vamos a tener, de todas las que irriga el puente, va a venir del puente
El céfalo, el tronco va a venir de la basilar. Y después vamos a tener también en cerebelo las salidas de la... ¿Se acuerdan del cerebelo? Que también son importantes y que esa me faltó ahorita. Antes de ver los síndromes anteriores. Bueno, a lo mejor los vas a decir tú, pero esos también son importantes. Porque a lo mejor aprender la de la parte, digamos, del sistema nervioso, de lo que sería solamente encéfalo, sin contar puente y cerebelo. O sea, si pudiéramos dividir todo lo que hemos visto este año, serían como 3 estructuras, ¿no? Grandes. ¿Cuáles serían? Cerebelo. Encéfalo, diencéfalo. Cerebelo y tronco, ¿no? Entonces, si nos vamos con eso, todo lo que viene digamos, del sistema vertebral, tendríamos que como memorizar, que sería por la anterior, toda esta Diapositiva. otra anterior, esta, ¿no? Particularmente aquí que están viendo, y es importante, no es aquí. La irrigación posterior. Irrigación posterior, pero hay otra importante, que hay unos esquemitas muy bonitos de colores que nos dicen de las 3. Medial, ¿no? Entonces del vértebro basilar va a ser posteromedial, ¿no? Y del sistema carotidio va a ser lateral y frontal. Y también medial, ¿no? Porque estaba la pericallosa. Sí. Pero entonces cuando ustedes hacen esa división, entonces automáticamente tendrían que pensar que todo lo que está irrigando el tronco y el cerebelo es vértebro basilar. Ahí vamos a tener las pontinas y vamos a tener también cuál es el cerebelo. Pica, aica y suca, ¿no? Esas también son importantes porque irrigan el cerebelo y también irrigan cierta parte del tronco, ¿no? Entonces, o sea, eso, o sea, el que ustedes entiendan la primera división y luego la parte frontolateral y medial y la otra posteromedial, con eso razonablemente cuando empecemos a ver la sintomatología, que eso es muy importante, pues entonces ya ustedes tendrían que rastrear hacia dónde va, ¿no? Y también volvemos a lo mismo. Lo importante aquí es de que si ustedes tienen una sospecha diagnóstica por la clínica, que pues si vamos a tener, aquí está, no puedo cambiar para el amarillito, es para el señalador. Miren, yo siempre he pensado que cuando estamos entrevistando, pues, bueno, no siempre, estaba en su año, no, pues, pero nadie me lo decía, ¿no? O sea, esa es la situación. Y en el momento en el que ya uno ve las cosas un poco diferentes, pues trata de decírselas a ustedes. Pero cuando están frente a un paciente, que a lo mejor ahorita cuántos pueden ver al día en el piso, vamos a decir, muy pesado, 5, ¿no? Tenemos hasta 10, 12, 13. ¿El piso solo? ¿Uno solo de 12? Sí, de rápido, pero sí. ¿Cuántos son? Pero es que nos vemos Si está solito, de post. 6 veces sola. Ah, sí. Bueno, a ver, ¿cuántos pacientes hay en piso ahorita? 30, 28, ¿no? Cuando esté lleno. Son 3 equipos, pues sí, les toca como 10, pues. ¿No? Yo estaba contando que no están solos, que hay un escrito, pero sí, pues sabemos que hay sus honrosas diferencias. Pero bueno, ok. Pero afortunadamente también ya no nos obligan a hacer notas diarias, ¿no? Según yo sé, es como una cada uno, entonces a lo mejor pongan, si están solos, el adscrito también está de vacaciones, y tienen 10 pacientes, pues bueno, un día ven 5, otro día ven 5, ¿no? Independientemente de los números, pues sí. Pero el punto es, yo creo que lo importante cuando ustedes, si vuelven a rotar el piso, bueno, ahorita les quedan 2 meses, pero traten de hacer ese ejercicio. O sea, pueden dividir razonablemente qué paciente es al que le van a dedicar tiempo y qué paciente es el que a lo mejor demanda una urgencia y qué paciente es el que ustedes ya pueden incluso deducir. No, Inferir. hasta experimentar con tratamiento, chicos. Yo pensé que me parecía. Y experimentar no me refiero
dar tamoxifeno, ¿no? Esa es otra cosa que pues, no, pues ya cada quien se animará, ¿no? Que está bien, pero dentro de eso, a ustedes estar viendo y evaluando las respuestas a los medicamentos y a los que están haciendo, también depende del escrito con el que se encuentren, ¿no? Doctor, le voy a poner 30 de lanza, ajá, ¿no? Y hay otros que les van a decir, no manches. Digo, eso pues tiene mucho que ver con el azar, pero pues a lo que voy es, los pacientes, cuando ya lo conocen, está más o menos estable, es cuando ustedes van a poder empezar a hacer esa parte fina, ¿no? Si no es de urgencia. Hacer evaluaciones cognitivas, a lo mejor hacer lo que hemos visto aquí, a ver funciones visoespaciales, ¿no? A preguntar, a hacer ejercicios de identificación de figuras. Si ustedes empiezan a ver eso, les digo, cuando estén en urgencias van a tener esa facilidad de hacerlo rápido. Y esto, pues en realidad, podrían decir, bueno, pero es que eso no nos toca mucho, ¿no? Ahorita a lo mejor no. Pero cuando tengan la duda y estén de R3 o estén de R4 y sea la duda y la decisión de ustedes de meterlo o no meterlo, créanme que esas pequeñas diferencias de decirle al R1, oye, ¿cómo está el visoespacial? Oye, ¿le hiciste la PAP? Oye, ¿no? Sí. O sea, si ustedes, el punto aquí es que vean las funciones cognitivas como si estuvieran viendo un Babinski, chicos, ¿no? Porque para cualquier médico, para cualquiera, el hecho de tener un reflejo patológico es sinónimo de una lesión cerebral, ¿no? O sea, no hay pierde. Pero ¿por qué no así las funciones cognitivas? Es lo mismo, es una función, es más delicada. Es más fácil que falle la memoria, que tengas un Babinski. Es más fácil que el paciente esté aléxico o que no pueda leer y terminó la secundaria, ¿no? A que tengas una diplopia. Entonces es una situación que va a fallar de manera, es más fina la función. Y si ustedes cuando lo están explorando, lo están viendo así, pues no van a meter iatrogenias, pues no van a meter, probablemente no metan una encefalitis, probablemente no metan un RBC, probablemente no metan una tumoración. Y ahorita pues ustedes están apoyados, ¿no? Es lo que les hemos dicho, o sea, la decisión es completamente de ustedes, pero cuando estén en el R3 y en el R4 sí va a ser. Y cuando se vayan de aquí pues más, ¿no? Ya van a ser ustedes solitos y su cédula. Los que tengan. Entonces, esa es como la parte importante de entender cómo está fallando y de ver, pues, o sea, los síndromes arteriales que nos va a decir un montón. ¿Vale? Sí, ya, pues desde que... Ya se está acabado. Bueno, vamos a continuar con los síndromes arteriales. Y pues bueno, las anormalidades cerebrovasculares generalmente son ocasionadas por dos cosas, ya sea por un infarto, que es el más frecuente, o por una hemorragia. Los accidentes vasculares pues se caracterizan por un inicio relativamente súbito con un déficit neurológico focal. Bueno, vamos a empezar con los síndromes de oclusión y vamos a hablar de la arteria cerebral media. Va a tener ciertas características o ciertos signos y síntomas que nos van a presentar. Por ejemplo, va a aparecer una hemiplegia o hemiparesia contralateral y esto va a afectar sobre todo lo que es la cara y las extremidades superiores. Un déficit sensorial contralateral que se afecta más en la posición, va a afectar más la posición, la vibración, el tacto profundo y la discriminación de dos puntos y pues va a haber esteractomnosia. El déficit del campo visual y contralateral por un daño de la radiación óptica. Según sea el sitio, el déficit del campo visual puede ser hemianopsia homónima o cuadrantanopsia. Y las lesiones parietales se van a acompañar de cuadrantanopsia inferior y las temporales se van a vincular con superior. Y lesiones occipitales, pues va a haber una hemianopsia.
La parálisis de la mirada conjugada contralateral va a ser porque se afectó el campo frontal del ojo, que es el área 8 del ojo. Van a presentar afasia. Ahí que, como un dato importante que acabo de decir, Moni. Creo que ya dijiste, creo que ya lo sabes. Eso es importante, porque ya lo vimos desde el frontal, ¿no? Se lo dije y es como, es más, hasta yo seguido lo pregunto. Porque es dentro del frontal, particularmente el área 8 de Brodmann, es la del control horizontal de la mirada y los movimientos conjugados y tiene mucha representación clínica, ¿no? O sea, a ver, volvemos a lo mismo. Llega un paciente que tiene alteraciones ejecutivas, ¿no? Y que parece que está desorganizado, empezó de manera subaguda, o sea, como a lo mejor empezó hace 2 días con cefalea y tiene dificultades para la planeación y pareciera que y tiene también alteraciones del lenguaje, ¿no? Un discurso desorganizado, pero se desespera, si obedece órdenes. Y luego, no le exploran los ojos, no le exploran los movimientos. Y al hacer esto, el paciente no puede, ¿no? Entonces, ¿dónde está la lesión? Dorsolateral, ¿no? Dorsolateral, frontal. Se llevó la 8, se llevó Broca, ¿no? No puede hablar, sí entiende, sí obedece órdenes, pero no puede hablar, tiene un discurso desorganizado. Jergafasia, neologismos, psicosis, y el paciente está internado, ¿no? Y se desespera, porque ya está en el psiquiátrico. O un tumor, ¿no? Y lo único que tenían que hacer es esto, para saber que se le fregó la 8. Ya, si todo lo demás no les importó, ¿no? Si el paciente dejó de hablar en 3 días y empezó con un discurso desorganizado y parecía psicótico porque se desespera, porque no puede, porque sí los está entendiendo, porque Wernicke está bien, entonces sí comprende, ¿no? Sí obedece órdenes, pero no puede hablar. Y era un cuate que consume sustancias, ¿no? Que ya era agresivo, obviamente. Entonces se desespera y empieza a madrear gente. ¿Cómo no? Así no se ve, ¿no? Pero entonces, o sea, nada más era como hacerle su H, ¿no? Y si va para arriba, va para abajo, y al hacerle por nada, te detienes y va para arriba, va para abajo, y al hacerle por oye, ¿por qué no? La 8, ¿no? ¿Y qué otra implicación tiene también que les dije ese día cuando les di frontal de la 8? Un padecimiento crónico que da síntomas neuropsiquiátricos, neurológicos. Epilepsia, chicos, ¿hacia dónde se desvía la mirada? ¿Hacia dónde se va? Hacia el lado del foco, ¿no? El foco de la lesión. Entonces también esa es otra, doctor, cuando le empieza la crisis se le van los ojos. ¿Hacia dónde se le van? ¿Hacia el derecho, hacia el izquierdo? Hacia el izquierdo. Ya lo tienen, ahí está el foco epiléptico. ¿Vale? Bueno, pues va a haber afasia con un deterioro en la repetición y si está afectado el hemisferio dominante. El giro frontal inferior se acompaña de una afasia de Broca y en las afecciones del giro temporal superior se vincula a una afasia de Wernicke. La afasia global se enlaza con lesiones muy extensas. Las alteraciones de la percepción espacial está dañado el hemisferio derecho no dominante, dificultades para copiar cuadros o diagramas simples, que es la parálisis construccional, interpretación de mapas o el encontrar el camino para salir de algún lugar, que es la topografagnosia,
y el vestirse de forma apropiada. Va a haber apraxia para vestirse. Va a haber una falta de atención y negligencia de la mitad contralateral del cuerpo o del espacio y negación de la enfermedad si afecta el hemisferio no dominante. Y vamos a ver lo que es el síndrome de Gertzmann, que recordamos que es la agnosia digital, la calcula, desorientación derecha-izquierda y disgrafia pura. Pero ahí no lo diste junto, porque me inventé esos dos síndromes, que es Gertzmann y el otro el que interior, ¿cuál es? Sí. Digo, siempre. ¿Estás bien? Entonces, pero ahí está, ¿no? O sea, nos lo está diciendo, pero el síndrome de oclusión de arteria cerebral media, cuando es izquierdo, ¿cuál es? Gertzmann, porque es una El gris, teoría. el aburrido, cálculo, lectura, ¿no? Y cuando es derecho, el artístico, visoespacial, ¿no? La simultagnosia, negligencia, test de cancelación, por esa praxia del vestir, no se pueden vestir, no se visten del lado izquierdo, y acuérdense que es contralateral, ¿ok? Y va a haber un déficit del lenguaje y la percepción espacial, y estos tienen que ser consecutivos a la oclusión de las principales ramas. Y está la rama de Rolando de la arteria cerebral media, que produce déficit motor y sensorial sin alteración de la visión, del lenguaje o percepción espacial. Después tenemos el síndrome de la arteria lenticuloestriada, que esta es una rama de la arteria cerebral media y se acompaña con hemiplegia motora pura, por afección de la cápsula interna. Después vamos a tener los síndromes de la arteria cerebral anterior, que estos se van a dividir en dos, unilateral y bilateral. La unilateral va a haber hemiplegia o hemiparesia contralaterales que van a afectar sobre todo las extremidades inferiores. Va a haber un déficit sensorial contralateral en la extremidad inferior y va a haber una fascia motora transcortical cuando se va a afectar el hemisferio dominante. Y la bilateral, pues, es vinculado a una afección en dos arterias cerebrales anteriores que van a formar que surgen en forma anómala en un mismo tronco. Hay una afectación en la corteza orbitofrontal, estructura límbica, corteza motora, suplementaria y el giro del cíngulo. En estos vamos a poder apreciar la pérdida de la iniciatividad y la espontaneidad, va a haber apatía, alteraciones de la memoria y emocionales, va a haber mutismo asinético, que es una falta de respuesta total con los ojos abiertos, y alteraciones de la postura de la marcha, el reflejo de presión va a estar presente y una alteración de control de esfínteres. Y pues bueno, va a haber una afección en la parte anterior del cuerpo calloso que puede causar apraxia y anomia táctil de los brazos que giran. ¿Dudas? Y vamos a tener el síndrome de la arteria de Hübner. El infarto es en la arteria estrial medial y esta es rama de la arteria cerebral anterior. Hay una debilidad contralateral de la cara y el brazo sin pérdida sensorial y anormalidades conductuales y cognitivas, las que ya vimos. Y los signos clínicos van a reflejar una afección en el segmento anterior de la cápsula interna, de los ganglios basales rostrales y del lóbulo frontal basal. Ahora son los síndromes de la arteria carótida interna, que vamos a observar una ceguera monocular transitoria, que es lo que llamamos amaurosis fugaz, y debido a que hay una oclusión en la arteria oftálmica, va a haber déficit motor y sensorial contralateral, un déficit de campo visual contralateral, va a haber hemianopsia homónima, afasia si está afectado el hemisferio dominante y un déficit perceptivo cuando está dañado el hemisferio no dominante. La carótida posterior, hay un déficit motor contralateral, y este va a incluir cara, brazos y piernas. Una coroidea, ¿no? Ay, sí. No. Sí, perdón. Sí, coroidea. Ajá. En la pierna cápsula interna y en el pedúnculo cerebral hay un déficit hemisensorial contralateral
y este por lo general es transitorio, y un defecto del campo visual contralateral, porque hay una inclusión en la parte retroventricular de la cápsula interna o del núcleo geniculado lateral, y esta va a ser una característica más variable que podemos encontrar en estos síndromes. Se va a dividir en dos, igualmente unilateral y bilateral. En el unilateral va a haber un déficit campo visual contralateral debido a la inclusión de la corteza calcarina y no se va a ver afectada la visión macular que la visión central. Va a haber un riego, si hay un riego adicional en la arteria cerebral media. Va a haber agnosia visual y cromática, afección de la superficie inferiomesial del lóbulo occipitotemporal y en el hemisferio dominante. Va a haber pérdida sensorial contralateral de todas las modalidades con dolor concomitante. Esto se le va a llamar un síndrome talámico porque hay una inclusión de los núcleos vertebrales posterolateral y posteromedial del tálamo. Vamos a ver alexia pura, alexiosinografia, con una lesión del lado izquierdo que afecta el cuerpo calloso posterior y la corteza visual izquierda. Esta no se va a acompañar de ningún déficit motor. La bilateral va a haber ceguera cortical, pérdida visual en ambos ojos con reactividad popular y vamos a encontrar un fondo de ojo normal. Va a haber alteraciones de reconocimiento facial debido a la oclusión bilateral y esto va a ser por el giro lingual y fusiforme. Se va a presentar el síndrome de Bailey, va a haber ataxia óptica y parálisis psíquica de la fijación y síndrome de Anton, que va a ser la negación de la ceguera y va a haber confabulación de lo que el paciente va a ver. Y a ver, ahí entonces ataxia óptica y apraxia ocular. ¿Y cuáles son los otros de síndrome de Bailey? Porque así como lo dijiste, pero lo dijiste separado. Simultagnosia o asimultagnosia, que es y heminegligencia. Esas son las 4, ¿no? O sea, serían como 3A. Ataxia óptica, apraxia de la mirada, asimultagnosia o simultagnosia. Yo diría que es asimultagnosia, ¿no? Pero luego lo ponen en algunos textos o algo como simultagnosia, pero pues simultagnosia sería lo normal. Es como, o sea, que sí ves todo simultáneo. Pero es de los términos raros que lo utilizan cada quien como quiere. Y en mi negligencia, ¿no? Entonces son los 4 de Bailey y Gertmann. Y lo otro, o sea, Gertmann también son As. Agrafia, alexia, acalculia, ¿cuál otra? Desorientación derecha-izquierda y agnosia digital, ¿no? ¿Vale? Y ya nada más secuencia derecha-izquierda. Y luego Antón, bueno, y es que tenemos, fíjense cómo curiosamente, o sea, y esas son otras, o sea, como que también tendríamos que entender, o sea, si tenemos síndromes o alteraciones de la circulación posterior, pues vamos a tener como esta cuestión visoespacial, entonces es lo que hay que explorar, ¿no? Cuestiones visoespaciales. También nos dijiste otra de, ¿cuál otra nos dijiste que esa es importante y es padre explorarla, por ejemplo? Ahorita se me fue el término, pero... ¿Amaurosis focal? No, como la identificación de espacios, porque dijiste que no puedes salir de un lugar. Listo, no sé. Topognosia. Esa incluso la pueden explorar solamente preguntando, ¿no? Entonces, bueno, digo. Diciéndole que salga del No, a ver, váyanse de seguridad. No, pero, a ver, digo, ahorita estamos en la Ciudad de México y yo creo que todos conocemos el Zócalo, ¿no? Bueno, no todos, pero con muchos pacientes no, pero a lo mejor, digo, es como una manera de preguntarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, es como, a ver, está usted parado en el Zócalo, voltea hacia la catedral, ¿no? Yo sé. ¿Qué tiene a la izquierda? No, pues ya los comercios, los arcos y eso, ¿no? Están cerquitos. Ok, y a la derecha, el Palacio Nacional, ¿no? Y atrás. Un vato. Con una base. Bueno, atrás está. Es el
Ah. Entonces ya una vez que identificas esos 4 puntos, le puedes decir, ahora voltea a ver hacia los comercios. ¿Qué tiene a la derecha? Pues la catedral va a quedar a la derecha. ¿Qué tiene a la izquierda? Pues el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a tener atrás? El Palacio Nacional, ¿no? Y así, esa es esa función. ¿No? Vale. O podría ser como Se lo usa, como dicen. como cuando nos hizo dibujar nuestra casa. Exacto, esa es otra también. O sea, el hecho de decir, a ver, dibújeme la plaza de su pueblo, ¿no? O sea, ponga, no la plaza, simplemente ponga un cuadro, a ver, aquí está la plaza, ¿qué hay adelante? Ponga qué hay adelante, ponga qué hay de un lado y qué hay del otro y qué hay atrás, y tienes un familiar, y te va a decir, no, pues aquí está la menudería de doña fulanita, aquí está la presidencia municipal, aquí está esto. Si no puede hacer, o sea, el punto es que lo haga el paciente, que te diga el familiar que sí está bien, ¿no? Y luego ya le cambias ahí. Si ya te dijo el familiar que ya está bien y ya tienes esto ahí con los puntos, pues ya después lo empiezas a ubicar. O también le puedes preguntar, a ver, si usted sale, ¿cuál es un trayecto que usualmente hace para ir al mercado, no? Ah, bueno, sale de su casa y ¿cómo se va al mercado? No, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, llego a la esquina, luego doy vuelta a la izquierda, ¿no? Si vive cerca o a un punto que se mueva y tienes al familiar, entonces el familiar ya nomás te va a empezar a hacer como digas. Porque la idea es que le digas al familiar que no le ayude, ¿no? Porque si no, a la derecha, sí, a la derecha. Entonces, de esa manera tú vas explorando esto y les digo, esa función que es mucho más específica probablemente va a fallar más. O sea, vas a tener ese fallo mucho antes de que tengas un value. O sea, ya para que tengas un value y no te pueda el test de cancelación se haga todo jodido, pues ya imagínense cómo está la otra. Pero esa es la que empezaría, ¿no? Pues esa es la que empezaría antes de que complete el value. ¿Ok? Entonces, entre más compleja sea una función, y la localización también de la lesión, pues, ¿no? O sea, esa es como, digamos, ya la parte heteromodal. Pues todas son heteromodales. O sea, todas estas funciones que estamos hablando son heteromodales. Es del área de asociación, ¿no? ¿De qué área? ¿Cómo se nombra? TPO, tempo de parieto occipital, ¿no? Pero si se fijan, la función, aunque sean heteromodales, es muy diferente hacer ese ejercicio a cancelar rayitas en una hoja, ¿no? O dibujar un reloj a la mitad, ¿vale? Entonces es más fino todavía, ¿ok? Vale. Y vamos a encontrar, podemos encontrar delirio agitado y pérdida de la memoria por inclusión bilateral del territorio mesiotemporal. Los síndromes de la arteria vertebrovascular va a haber signos bilaterales del tracto largo, o sea, es decir, va a haber motores y sensoriales. Los signos motores y sensoriales cruzados, va a haber debilidad o entumecimiento facial, combinación con debilidad o entumecimiento de la extremidad contralateral. Va a haber signos cerebelosos, signos de los nervios craneales, alteración del estado de conciencia, ya sea estupor o coma, y movimientos oculares desconjugados. Se sugieren accidente vascular cerebral del tallo cerebral, va a haber las 4D, que son diplopia, disartria, disfagia y mareo, que en inglés pues sería dizziness. Los síndromes lacunares pues van a resultar de una oclusión de las arterias terminales penetrantes pequeñas y son trastornos sintomáticos que incluyen con mayor frecuencia las siguientes regiones cerebrales, que va a ser el putamen, el núcleo caudado, brazo posterior de la cápsula interna, tálamo y la base del puente. Va a haber motor puro y sensorial puro. El motor va a incluir la cara, el brazo, tronco y pierna contralateral, y en el fascículo corticoespinal dentro de la cápsula interna o la base del puente. No va a haber déficit sensorial del habla o visuales. Que eso ya lo vimos, ¿no? Y el síndrome puro sensorial va a comprender igual cara, brazo, tronco y pierna contralateral con pérdida o disminución de todas las modalidades sensoriales.
El sensorial puro también se reconoce por debilidad, signos piramidales, ataxia, incluye extremidades del mismo lado. La lesión de la cápsula interna va a incluir fibras corticoespinales y corticocontinuas. De la base del puente va a incluir fibras corticoespinales y puntos cerebrosos. Cerebeloso. Ajá. Y la lesión del núcleo rojo va a interrumpir las fibras cerebelotalámicas en el Tamales. pedúnculo cerebeloso superior. Cerebrotamales. Y la extensión del pedúnculo cerebral va a explicar la hemiparesia. Va a haber este síndrome que se llama disartria mano torpe, que se va a distinguir por debilidad facial central, disartria, disfagia, paresia y torpeza de la mano, por una laguna en la base del puente. Y el síndrome del estado lacunar va a haber lagunas bilaterales y los lóbulos frontales, que va a presentar demencia progresiva, marcha pesada, labilidad emocional. Esto se va a presentar súbito, es decir, puede estar llorando, puede pasar del llanto a la felicidad demasiado rápido. Y parálisis pseudovulvar, que va a ser el reflejo palatino y nauseoso hiperactivo, parálisis lingual y faringia, y así como dificultad para deglutir. Que ese también, ¿cómo le llaman? La habilidad emocional. ¿Se acuerdan? Hace a lo mejor no lo hemos dicho, pero no se los había dicho. Pero hasta hubo un debate con una película. La de Joker. Las crisis elásticas. Ese era el debate. Si tenía crisis elásticas o tenía un síndrome pseudovulvar, ¿no? De que se llama risa y llanto patológico. Yo digo que tenía risa y llanto patológico. Porque de hecho hay una escala que está padre, que se llama PLACS, así PLACS, y es para medir el llanto patológico, pues, o el afecto pseudovulvar. Los pacientes les cuentan un chiste y lloran, ¿no? Y se fijan o a lo mejor puede tener las dos, pero en realidad pues era como muy franco, ¿no? Cuando ve a la niña y está sonriendo y le está haciendo reír en el camión y se agarra llorando, ¿no? Entonces el afecto pseudovulvar es ese. O les dicen una noticia mala, algo que cualquiera podría llorar, no manches, cayó el huracán Otis, ¿no? Y se ríen, pero se dan cuenta y es incómodo para ellos. O sea, es como, no manches, no quiero reír, ¿no? Entonces, pues bueno, ese era el debate con el Joker, si eran crisis elásticas o era pseudovulvar. Yo digo que era pseudovulvar porque respondía a la emoción. Lo de las lágrimas de cocodrilo De hecho, sí, es otra cosa. No, es otra cosa, sí. No sé. No, o sea, de que hay un síndrome neurológico que también el paciente como que emula, como si va a llorar, pero no llora, y cuando se quiere reír empieza a llorar. A lo mejor sí es el mismo, pero no lo había yo escuchado como lágrimas de cocodrilo. Ajá, pero lo que me estoy diciendo pues también es igual, es así, no me va a volver, pero no lo había escuchado descrito así. Yo lo de lágrimas de cocodrilo lo había escuchado como la irritación del facial, o sea, como una parte más. Sí, o el Horner, el lagrimeo, ¿no? El síndrome de Horner también, ajá. Pero sí tiene que ver con una situación emocional, o sea, que está sucediendo, y los pacientes suelen sentirse muy incómodos, ¿no? Porque sí se dan cuenta, o sea, de no manches, o sea, me acaba de decir que se le murió la mamá y estoy viendo, ¿no? Pero es como la reacción contraria. Y vamos a tener los síndromes de hemorragia cerebral, que la hemorragia intercraneal puede ser consecuencia de una ruptura espontánea de una pared arterial, una marginación sacral congénita de la pared vascular, de una malformación arteriovenosa, de algún traumatismo en la cabeza o de algún trastorno hemorrágico. Usualmente lo vamos a ver en pacientes con hipertensión arterial y vamos a tener ciertas características. Va a ser de inicio una cefalea de inicio súbito, sumamente intensa, va a haber rigidez del cuello y va a haber pérdida de la conciencia. El diagnóstico pues se establece con una tomografía que va a mostrar sangre en el espacio supraracnoideo y pues vamos a tener las famosísimas hemorragias sutural y epidural, y se van a relacionar con un traumatismo.
La hemorragia subdural se debe a la rotura de las venas en puente en el espacio subdural. Y la hemorragia epidural es una situación de emergencia, ya que pone en peligro la vida porque es la ruptura de una arteria venérea. Y pues el típico tip de que pues la epidural es de epidural de una embarazada y aquí está la pancita. Y la media luna de la subdural o de, ¿cómo dicen? De balón de fútbol americano. Pero esas, digo, ahorita estamos viendo evidentemente una arterial, ¿no? ¿Y esas qué características tendrían? Que son, bueno, la subdural es venosa, o cuerpo de origen venoso, y la epidural sí más de corte la arterial. Ajá, y clínicamente, Pues que es la epidural es mucho más aguda, tiene mucho más riesgo, pero la subdural a veces puede tender a cronificarse si se llega a autolimitar hasta tener un hematoma crónico. No pueden ser meses, ¿no? Generalmente lo van a ver con viejitos, las venosas subdurales, ¿no? Que es como que puede ser progresivo. Y puede tener el hematoma y decir, ay, ¿cuándo se cayó? Hace 2 meses. Sí, ¿no? y apenas empieza. Ajá, y apenas empieza con la hemiplegia. Entonces, pues sí es importante, pero las arteriales y las epidurales, esas sí están perras. Esas esperamos que no les lleguen aquí, porque pues hay que ser un trépano. Entonces, sí es grande, ¿no? Si es grande el calibre de la arteria, pues sí se clavan. Bueno. Y ya. ¿Y ya? Muy bien. Ok. Vale. Bueno, el lunes vemos venoso. Les voy a... Digo, está bien. Yo supongo que ahora sí me van a pasar las presentaciones. Para el último examen, no sé. Pero... Digo... Particularmente ahorita de la presentación que dieron está bien los síndromes, pero voy a, no me voy a clavar con los síndromes, no voy a manchar así preguntándoselos. Probablemente a lo mejor de arterial va a ser una cuestión más visoespacial, es lo que me interesa, ¿no? Entonces el lunes igual complemento un poquito con estos esquemitas que te digo que hay de colores, que son de colores que están padres, porque sí, y ya nada más es como medial, anterior, posterior, ¿no? Y de ahí nada más como ver como los pasos primeros y también ver los del tronco. O sea, me interesa como que tengan más bien como, en teoría, deberían de dilucidar ustedes solo los síndromes, si saben dónde está la arteria y qué, ¿no? Pero sí es importante pues, que los conozcan así, pues así den una leída, empapen un poquito, pero digo, lo que les voy a preguntar de esto va a ser como más una cuestión, les digo, visoespacial, por lo menos que sepan dibujar el polígono de Wheeler, lo más básico. ¿Va? Dibujar más, no ponerle los nombres.